bloqueo. Bien, nomás. Digo, bueno, vamos a empezar, vamos a revisar un poco los errores en el examen. Yo le, yo le envié el examen ya. Ahora voy a compartir. Este es el examen resuelto. Muchos no han podido calcular el peso propio de la columna, era fácil, ¿cierto? La columna estaba compuesta por 4 largueros, o sea, era una columna reticulada, fabricada, que estaba compuesta por 4 largueros que eran de perfil L100.10, y los perfiles que cruzaban a los largueros eran de perfil 50-10. Y yo le daba el peso, bueno, estaba el peso del perfil era 15, ¿cierto? Y había que calcularlo, ¿no es cierto? Los largueros eran 4, son 7 metros de altura de los largueros, entonces era fácil de calcular el peso, ¿no es cierto? Y el peso de los largueros en la tabla era de 15 kilogramos por metro. Entonces era fácil calcular 7 por 4 por 15, ¿no es cierto? Y por el peso de los largueros. Y el peso de los que cruzan, yo le di que era 1.5 metros por metro de columna, ¿cierto? Entonces era un lugar 7 por 4 por 1.5, y el peso que tenía según la tabla, 4,47. Bueno, varios lo hicieron, varios lo copiaron. Entonces yo fácilmente detecté a los que copiaron. A los que copiaron no le hice valer la pregunta, por supuesto. Lo mismo el peso de la viga, era el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Nada más que la viga era de 70 metros, los 4 largueros eran de 4 por 70 por 15. Y este valor había que dividirlo entre la cantidad de columnas, que eran 15 columnas. Entonces, muchos no lo hicieron esto y se pasaron directamente a la cercha. Entonces, no, eso no vale. No vale eso. No sé, no puedo calificar yo. Esta pregunta valía 30, no puedo ponerle 15 porque he hecho la mitad, porque no es correcto, ¿no es cierto? Bueno, algunos llegaron a lo mismo aquí, el peso de la riel el peso de la riel es parte de la carga muerta, porque la riel no se mueve. Y muchos pusieron el peso de la riel como parte de la carga viva. Posiblemente algún error, no sé si fue mío o de alguien. Pero eso no implica mucho la diferencia. Igual, si va a la carga viva o la carga muerta, igual el efecto es el mismo. Pero el concepto, el peso de la riel va en la carga muerta, en la riel del puente grúa. Después, la cercha, muchos dibujaron la cercha. Yo no le di ningún dibujo para que hagan cercha.
y le di el peso de la cercha, que era 50 kilogramos por metro. Lo que va en una columna eran 16 metros de la cercha. Era directamente 16 por 50, que es este valor de aquí. El peso de la cercha, ¿no? Bueno, la correa casi todo lo calcularon bien. Bueno, entonces la dimensión de la zapata daban 0,44 centímetros, es decir, 45 por 45. Algunos sacaron 70, algunos sacaron 50. Bueno, esa era la primera. La primera. La segunda, yo le di el tamaño, las dimensiones de un proceso por proceso, ¿no es cierto? Donde A, B y C era un proceso, D, E, F era otro proceso y G era el ensamble, ¿no es cierto? Entonces, por proceso se hacía la sumatoria y se multiplica por 2,5, ¿no es cierto? Que sería este de aquí. Por otro lado, tenían los almacenes, 600 metros cuadrados, fíjense, 315 y 600, ya eso le está diciendo algo. La administración 200, los servicios 150, el comedor 200, los equipos auxiliares 200, ¿cierto? Solamente el resto da 1200. Muchos hicieron esto de aquí, más esto, ya hicieron el galpón. Y metieron todo, pero no hicieron la distribución adentro. Pero ¿qué es lo más sensato? ¿Cierto? Que todo el proceso, todo, más el área administrativa, pueden meterlo adentro, más los servicios, más todo lo demás, que esté dentro del galpón. Y el almacén es grande, de 600 metros cuadrados, está afuera. O, ¿cierto? Que la administración y el almacén estén afuera y todo lo que representa servicios y comedores estén dentro del galpón junto con el proceso, ¿cierto? Entonces había que dibujar algo había que dibujar. Muchos hicieron el galpón, le pusieron aquí el proceso, lo pusieron adelante y esto es, pero sin ninguna proporción, ¿cierto? Sin ninguna. Algunos hicieron intentos de ponerle más o menos proporcionado todo. Entonces, uno lo hizo así y los demás copiaron. Los demás copiaron, ¿cierto? Hicieron esto de aquí, la distribución, y la distribución en planta todavía sin ninguna lógica, ¿cierto? La- dónde entra el material, dónde sale el material, sin ninguna, de repente este almacén debería dividirse todo, uno de productos de materia prima y otro de producto terminado, ¿cierto? Y el de producto terminado ponerlo por acá, el de materia prima aquí. Es decir, hay que hacer funcionar un poco el TARI. Entonces, pero no lo hicieron, lamentablemente. Tampoco uno lo hace y muchos copian, muchos copian.
Eso es lo malo. Esa era la segunda, ¿cierto? Era fácil, pero hay que ponerle un poco de pienso. Ahora, esta pregunta era, yo la dije en clase y muchos la buscaron en internet y copiaron todo lo que se decía en internet. Es copia, pues uno se da cuenta cuando es copia. Cuando copian en internet, porque lo han buscado ahí en el teléfono. Pero lo que yo dije en clase fue, la estructura reticulada se utilizan cuando no se dispone del comercio de perfiles del perfil requerido. Por lo tanto, se sustituyen por elementos fabricados reticulados, consiguiendo similares resistencias. En algunos casos son más económicos, en algunos casos son más económicos, no siempre es más económico. Ustedes pusieron para estructuras grandes, para cubrir luces más grandes, para que siempre son más económicas, ¿cierto? Y no es tan así, ¿cierto? Y depende para qué. Esto lo dije yo en clase. Los que no vinieron a clase, por supuesto, no lo contestaron. Y muchos copiaron de internet una copia. El tanque de almacenamiento, esta la han hecho bien, porque no había mucho que... Ah, pero aquí el techo, el techo era autosoportado. Está bien. Esta la mayoría la hizo bien. Si el techo es autosoportado, entonces no tiene que pasar de 18.2, pero 18.2 no es múltiplo de 6. El desarrollo de un diámetro de 18.2 no es múltiplo de 6. Entonces, el múltiplo de 6 era 54. El más cercano a 18 era 17.19. ¿Cierto? Con ese diámetro y la altura daba 16,59, entonces pone 16 y daba una capacidad nominal, un volumen nominal de 700, que es 6% más, que está dentro de lo aceptable entre el 5 y el 10%, yo les dije. Entonces, de 16 metros de altura y diámetro de 17.19, con eso se calcula. Algunos pusieron 17 y le pusieron 18 metros de altura, 17. Bueno, pero más o menos casi todos hicieron bien esto. El cálculo del techo, que esto no hay problema. Esta también, esto lo di en clase y están en una la quinta, que son tres los tipos de distribución por producto, por proceso y por posición fija, ¿no es cierto? Y esas son las características. Poco la respondieron. Y eso que está en una diapositiva que yo les di. Por producto entre la materia prima se procesa y de forma continua y sale el producto terminado. ¿Cuáles son las características de empresas grandes de producción alta y baja variedad? Cantidad de mano de obra relativamente baja. Transporte de los productos en proceso de forma continua. Por proceso, los productos se procesan en partes, en formas separadas, en procesos distintos y luego las partes se ensamblan. Características, empresas medianas y pequeñas de producción baja y alta variedad.
utilización de mano de obra intensiva, almacenamientos intermedios para productos en proceso, transporte y transporte intermitente y envíos especiales, se necesitan transportadores especiales. Por posición fija, el producto no se mueve por ser grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, los barcos, los aviones, etcétera. Eso era el examen, tremendamente fácil. Han podido sacar 100. Eh, Normalmente vine a clase 40, 42, aquí ahora un 43. Esta es y se presentaron al examen 65, mucho más de lo que viene en la clase. Y lo que presentan sus prácticos también son alrededor de 40, 45. Bueno, ese era el examen. ¿Tienen alguna consulta? Muchos copian y piensan de que yo no me doy cuenta de que copian. Yo me doy cuenta, clarito. Por ejemplo, para que no me... Aquí en la primera, para que digan que no han copiado, ¿no es cierto? En vez de empezar por la columna, empiezan por la cercha o empiezan por las correas y hacen un champurreo. Entonces, eso se nota que copia. Pero no puedes empezar a hacer un cálculo por la correa si cuando estás empezando a hacer una estructura se hace por lo primero son las columnas y de ahí se va subiendo. Entonces, no copien, muchachos, yo me doy cuenta cuando copio. Ya saben para el próximo examen. Es mejor que lo hagan ustedes y se equivoquen ustedes y aprendan. Uno aprende equivocándose. El objetivo no es pasar la materia. El objetivo es aprender. Es aprender. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Lo mismo, bueno, pasamos a ver los prácticos. ¿Qué pasa con los prácticos? No sé si quieren que lo veamos. Pero el práctico 1, ya esto que han presentado a último momento, no sé si lo voy a hacer valer. Solamente han vuelto a presentar 25. Con estos 4 serían 29. Yo se lo devolví para que lo corrijan. Muchos no lo han corregido y no lo han vuelto a presentar. No sé qué es lo que pasa. Y para que lo corrijan, para que hagan un buen dibujo. Este práctico 1 tiene que ser dibujando, no se puede hacerlo sin dibujar. No se puede hacerlo sin dibujar. Tiene que ser dibujando. Y yo le digo, no necesariamente hagan AutoCAD, pueden hacerlo a mano, pero con regla, con escala, con todas las normas que puedan haber. Yo les dije que hagan vista de frente, vista de un costado. Hay uno nomás que me hizo bien. Uno me hizo bien, no me acuerdo cómo se llama. Pero a uno es el que le puse 100. Pero a ver, vamos a ver uno. A ver.
no puedo ponerle buena nota, digamos, a este práctico. Esto lo van a ver. No es porque está a mano, nada que ver. Miren ese, la terminación del galpón. Aquí tiene que haber pues, la distribución, dónde va la parte administrativa, del terreno, dónde va, cómo está distribuido la distribución de planta. Aquí está más o menos. Pero no hay escala, aquí no hay nada. ¿Qué, qué escala es esta? ¿Qué dimensión? 5 por 4, 16 por 6, 20 por 2. Pero ¿cuál es la escala? ¿Cuáles son las dimensiones? Miren esos trazos. Lo ha hecho a pulso, no tiene una regla para hacerlo. Tienen que hacer bien los dibujos. Y aquí no pone nada. No pone quién lo hizo, de qué se trata, nada. Miren este galpón. ¿Ustedes creen que este ángulo de inclinación es 12 o 15? No, pues 25. No puede ser, ¿no? Van a ver aquí, no tiene nada. No tiene ni un solo dibujo. Vista de frente, vista de un costado. Miren ese dibujo. Esto por decir, bueno, ya lo hice. Pero no tiene nada, no tiene dimensiones, no tiene escala. Visto, esto es para decir, bueno, ya lo hice. Y la vista de frente, nada que ver, ¿entienden? Entonces no puedo ponerle buena nota aquí. Y así han hecho mucho, mucho. Entonces, feo, pues esto no es de un estudiante que estudia ingeniería y no es de un práctico de construcciones. No puede ser. Miren esa vista de frente. Esto por decir, bueno, ya para pasar lo hago, ¿cierto? Por decir, lo presento al práctico. Y no es así, no es así. No es así. No sé si me entienden. No, no es que yo sea muy exigente, pero las cosas tienen que ser como son, como tienen que ser. Esto es construcciones industriales. Ustedes van a ver planos y más planos, y cuando vean un plano se van a chipar ahí, no van a saber qué es cada cosa, si no lo han hecho ni saben cómo se hace. Entonces, pucha, a mí me da mucha pena porque veo mucha gente que no le pone interés, ¿no es cierto? Y la idea es que tengan, la idea es que no solamente pasen, sino que lo aprendan, que aprendan a hacer las cosas. Eso en cuanto al práctico uno. El práctico 2, casi todos lo vieron bien. El práctico 2 era sobre el tanque de almacenamiento, ¿no?
Este, por ejemplo, no presentó. Sí, casi todos lo hicieron bien. Porque le di el diámetro, le di todo. Pero el práctico 3, aquí es donde ya se equivocaron un poco. Ingeniero, entonces los prácticos para que tengan buenas notas tienen que ser en Excel igual. No, no necesariamente. Aquí en el práctico 2, ¿en qué se han equivocado? Alguien hizo, aquí el techo no es autosoportado en este práctico 2. Y aquí alguien hizo el techo autosoportado. O sea, el techo aquí es soportado, entonces podría tener más de 18 metros de diámetro. Pero no, lo hicieron de 17 y altísimo. Y lo hicieron autosoportado. O sea, a eso no le puedo poner pues, la misma nota, ¿cierto? No es que lo hayan hecho mal, pero está mal diseñado. Normalmente los tanques tienen que ser de gran diámetro y menos alto. ¿Por qué? Por la estructura, porque es más difícil fabricar un tanque alto y de diámetro angosto. Entonces, si el techo no es autosoportado, entonces se puede hacer diámetro de 19 metros y la altura de 20, de menos metros de alto. 20, 22 metros de alto de un tanque altísimo. Ustedes no lo notan, pero un tanque de 20 metros de alto es tremendamente alto. Entonces aquí todos hicieron autosoportado, cálculo de autosoportado. Entonces no, aquí está. Uno lo hizo así y muchos lo copiaron. Otros no lo hicieron bien, cuando eso tiene buena nota. Pero este fue el error de todo. Y en el enunciado dice que no es autosoportado. Dice que es un tanque con techo soportado. Y dimensionar un tanque de almacenamiento de combustible y el techo soportado, inclinado 15 grados. Y el espesor de la chapa del techo de un tanque soportado no hay que hacer cálculo. De acuerdo a norma, es 6.35 milímetros. Pero, bueno, no sé. Como le digo, mucho copia. Se va a cortar en 10 minutos y que vuelva a enganchar. ¿Ya? Entonces, eso fue en cuanto al tanque. Muchos lo dibujan, y los dibujos no tienen relación. Mira este dibujo. Esto es 17 y este 24. Nada, ningún esquema, no tiene nada igual acá arriba. Si hacen un dibujo que sea, pues, que a escala, ¿no es cierto? Que tenga cierta norma o algo. Pero este dibujo no sirve de nada. Aunque esté con las cotas, pero ¿de qué sirve de nada? Muy bien. ¿Tienen alguna consulta? Tienen que ponerse las pilas y no porque sean los exámenes virtuales, van a estar esperanzados en copiar. Estudien porque si no estudian, por más que sean virtuales los exámenes, no van a pasar.
No se esperancen en copiar. No se esperancen en copiar. Bueno, muy bien. ¿Alguna consulta? Por el momento mantenemos la fecha de los exámenes igual, ¿no? Por suerte estamos bien avanzados en el programa. Si faltara algo para el segundo examen, vemos si lo corremos una semana o algo. Pero mientras tanto lo mantenemos ahí para el segundo examen. Y los prácticos, háganlo bien, porque si no lo hacen bien, igual no. Yo me tomo el trabajo de corregirlo y de leerlo todito. Todo lo leo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? No, ingeniero. Sigamos con el avance, ¿no? Muy bien. Ingeniero, ¿podría pasar las diapositivas a Classroom de la anterior clase que dio que explicó? ¿Esta? ¿Recipientes a presión? Creo que se las pasé, ¿o no? No, no la pasó. Bueno, a modo de repaso, porque tanto tiempo han estado sin clase. Vamos a ver lo que son los tanques a presión, los recipientes a presión. Y los recipientes a presión son todos aquellos equipos que se utilizan en los procesos, normalmente aquellos que producen vapor, por ejemplo, las calderas de vapor, o equipos que son autoclaves, donde en ese recipiente se produce una reacción, son de proceso, donde se produce una reacción y se produce un cambio de la materia prima de los elementos para pasar a otro producto. Entonces, normalmente esos recipientes son herméticos y trabajan a presión. ¿Para qué? Para trabajar a menos temperatura y alcanzar los fenómenos físicos y químicos que se necesitan para hacer los procesos de transformación. Entonces, estos recipientes no solamente se trabajan para procesos, son también de almacenamiento. Por ejemplo, las garrafas de gas son tanques a presión. Las garrafas los tanques que se utilizan en el gas comprimido, gas vehicular, son también tanques a presión. Son recipientes a presión. Entonces, podemos ver de que los tamaños de los tanques pueden variar, pero normalmente no son tan grandes como los recipientes, como los tanques de almacenamiento. Solamente en la refinería, donde se tienen que guardar a grandes volúmenes de gases, por ejemplo, son esos tanques esféricos que ven como una esfera, son tanques a presión donde se guarda gas licuado. Los gases se los someten a presión y se hacen líquidos y se los guardan en esos recipientes, que pueden ser esféricos o pueden ser como un cigarro. Son largos, de diámetro delgado, pero largos, ¿cierto?
Bueno, y hay diferentes tipos de ese tipo de tanque. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que considerar en los tanques a presión? ¿Cuál es la presión de operación? Es identificada como la presión de trabajo y es la presión manométrica a la cual está sometido un equipo en condiciones normales. Es la presión a la que trabaja el tanque. Esa es la presión de operación. La presión de diseño es la presión con la que se tiene que fabricar el tanque. La presión de diseño es la presión que se utiliza para calcular los espesores de las chapas con las que se va a fabricar el tanque. Y entonces la presión de diseño es el valor que debe utilizarse en las ecuaciones para el cálculo de las partes constitutivas del recipiente sometido a presión. Dicho valor será el siguiente. Si la presión de operación o la presión de trabajo es mayor de 300 libras por pulgada cuadrada, la presión de diseño va a ser 1.1 la presión de operación. Si la presión de operación es menor a 300 libras por pulgada cuadrada, la presión de diseño va a ser igual a la presión de operación más 30 libras por pulgada cuadrada. Eso cuando está expresado en libras. En el sistema inglés, si lo ponemos en el sistema métrico, ¿no es cierto?, en kilogramos por centímetro cuadrado, 300 libras equivalen a 21 kilogramos sobre centímetro cuadrado aproximadamente, 21.1. Entonces, sería, si la presión de operación fuera mayor a 21 kilogramos por centímetro cuadrado, la presión de diseño sería 1.1 por la presión de operación. Kilogramos o bares también, ¿no es cierto? Un bar es aproximadamente a 1 kilogramo, no es kilogramo masa, es kilogramo fuerza, que es diferente al kilogramo masa. ¿Ya? Entonces, sería 1.1 por la presión de trabajo o presión de operación. Si la presión de operación es menor a 21 kilogramos por centímetro cuadrado, la presión de diseño va a ser igual a la presión de operación más 2.1 kilogramos por centímetro cuadrado. 2.1. Anótenselo, esto no lo puse aquí, pero lo voy a poner. Podría ponerlo, ¿no? Bueno. Entonces, Mami, así. Y si somos dos, yo puedo salir normal a pasar mi clase, no pido permiso a nada.
Al determinar la presión de diseño, debe tomarse en consideración la presión hidrostática debido a la columna de fluido que estemos manejando. Si este es líquido, solo en recipientes cilíndricos verticales. Normalmente no se toma en cuenta la presión hidrostática, solamente si fuera un tanque alto. Si fuera un tanque alto de unos 10 metros de alto, digamos, podría considerarse la presión hidrostática, pero normalmente los tanques sometidos a presión no son tan altos. Lo máximo que he visto es de 3 metros, 4 metros, a reventar 5 metros de altura. Entonces, la presión hidrostática no tiene significado, no es importante en esos casos. La presión de prueba es la presión con la que se hace las pruebas cuando se fabrica un tanque. Y la presión de prueba está dada por la presión de diseño por 1,5, la resistencia del material a la temperatura ambiente sobre la resistencia del material a la temperatura de diseño, ¿cierto? Esto también no es muy usual, pero en las calderas sí, ¿cierto? En las calderas que trabajan a presión y a temperatura, esto es importante para hacer la presión de prueba. Entonces la presión de prueba es 1,5 la presión de diseño y multiplicado por esa relación. Bien. El esfuerzo de diseño a la tensión es el valor máximo al que podemos someter un material que forma parte de un recipiente a presión en condiciones normales. Su valor es aproximadamente el 25% del esfuerzo último a la tensión del material en cuestión. 25% es bastante bajo, ¿cierto? Normalmente se trabaja alrededor del 50%, pero el 25% digamos, tomarse, ¿se acuerdan la tensión de rotura del material de esa curva así? Tenemos en el eje la resistencia y en el eje de X la fuerza que se aplicaba. Entonces, la tensión de rotura era cuando la fuerza que aplicaba cuando se rompía el material, ¿cierto? Entonces, considerando al 25% de bien abajo, normalmente se considera al 50%. Bueno, pero esto es para tener mayor seguridad. Eficiencia de la soldadura. Se puede definir la eficiencia de la soldadura como el grado de confiabilidad que se puede tener de ella. Sus valores están dados en las figuras siguientes, en las cuales se muestran los tipos de uniones más comunes usados en la fabricación de recipientes a presión. Esta es la soldadura tope, unida con soldadura por ambos lados, por acá y por acá, ¿no es cierto? Esta es una chapa y esta es la otra chapa. Se le tiene que hacer un biselado de esta forma, ¿sí? Y aquí se suelda, ¿cierto? Entonces la soldadura penetra tanto a en la cara exterior como la cara interior. Esta parte de la cara exterior, esta es la interior. Y entonces ahí, cuando es radiografía al 100%, el valor de la eficiencia es 1. Cuando se radiografía por puntos, por algunos puntos, es 0,85 y sin radiografía es 0,70. Cuando la unión, la soldadura simple a tope con solera, ¿cierto? Que es este tipo de aquí. Sin, al 100%
de radiografía del 0,90, 0,80 por punto y 0,65 sin radiografía. Cuando es unión simple a un solo lado, cierto que solamente se suelda a este lado de acá sin remachar a este lado. Unión simple a un solo lado, solamente sin soldadura, sin radiografía del 0,60. Traslapada de esta forma, se suelda por dentro y se suelda por fuera, 0,55, prestándose radiografía, y es 0,55 la eficiencia. Cuando igual traslapada, pero de esta forma aquí, esto por dentro y esto por fuera, 0,50, y esta solamente por fuera, 0,45. Los tipos de recipientes a presión por su uso y por su forma. Por su uso se dividen de almacenamiento, que es el que hemos visto, y de procesos, son los que estamos viendo. Por su forma, pueden ser cilíndricos, y cilíndricos pueden ser horizontales o verticales, y pueden ser esféricos, ¿cierto? Normalmente los horizontales son de proceso. No, mejor dicho, los verticales son de proceso y los horizontales son de almacenamiento para transporte. Y bueno, estos recipientes a presión están compuestos por, no sé si lo hemos visto aquí, un tanque. A ver, vamos a ver un tanque. Aquí. Este es un poquito más chico. Este es un tanque, ¿no es cierto? Que tiene un cuerpo, que es este de aquí. Tiene la tapa, en este caso la tapa esta es cónica. Y tiene el fondo, también que es cónico. Por supuesto tiene las patas y la estructura de soporte, ¿no es cierto? Este es un poquito alto. Tiene 3,300 metros de alto, hasta aquí arriba. Pero hasta aquí tiene 3 metros. El cuerpo tiene 3 metros. No, 2,500. El cuerpo tiene 2 metros, 2,5 metros. Tiene una escalera marinera, ¿no es cierto?, para poder subir. En la parte de arriba normalmente tienen una entrada de inspección. Este es un soporte para poder izarlo, ¿cierto? Aquí tiene uno aquí y otro al otro lado, ¿no es cierto?, para poder agarrarlo al tanque y levantarlo con la capa. Tiene la entrada de material, la salida, la entrada del producto, la salida del producto. Y bueno, este es un tanque que trabaja a baja presión, no trabaja a muy alta presión, pero normalmente son así. Entonces, tiene un cuerpo, una tapa. Las tapas pueden ser la tapa superior y la tapa inferior, ¿cierto? O fondo, que se llama. Estas tapas pueden ser cónicas, así como esta, pueden ser esféricas, semiesféricas, pueden ser semielípticas, toriféricas, es decir, tienen una serie de tapas. Y el cálculo del espesor de cada una de esos tipos de tapas es diferente, la forma de cálculo. Entonces, vamos a ver ahora cómo se calcula los diferentes tipos de tapas y el cuerpo. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un dibujo de un tanque.
para que lo vean todas sus características. Muy bien. Seguimos con esto. Entonces, tipo de tapa hay, se utilizan tapas planas, como esta, por ejemplo. Estas son las tapas planas. Tapa plana, así, tapa plana con ceja, que tiene un cosito aquí. Esta es la semiesférica. Esta es la 80-10. Ya vamos a ver por qué, porque la relación de diámetro, este movimiento es el 80% del diámetro. La semielíptica, la toriférica, entonces, normalmente las más comunes son las semielípticas, la toriférica, porque son más fáciles de fabricar. Y esta 80-10 también. Esta esférica se usa, ¿no es cierto? Pero es muy difícil de fabricar, se necesitan equipos especiales para hacerlo, prensas grandes, de alta potencia para hacer ese tipo de tapa. Entonces, las tapas planas se utilizan para cerrar recipientes sujetos a presión atmosférica. O sea, no son para recipientes a presión generalmente, aunque en algunos casos se usan también en recipientes sujetos a presión. Su costo entre tapas más bajo se utiliza también como fondo de tanque de almacenamiento de grandes dimensiones. Tapas planas con ceja, al igual que la anterior, se utilizan generalmente para presiones atmosféricas. Su costo también es relativamente bajo y tiene un límite dimensional de 6 metros de diámetro máximo. Tapas únicamente abombadas son empleadas en recipientes de presión manométrica relativamente bajas. Su costo puede considerarse bajo, sin embargo, si se usan para soportar presiones relativamente altas, será necesario analizar la concentración de fuerzas generada al efectuar un cambio brusco de dirección. No se utiliza esta para tanques a presión. Tampoco esta tapa abombada con ceja invertida, su uso es limitado debido a su difícil fabricación, por lo que su costo es alto, siendo empleada solamente en casos especiales. Las tapas toriféricas, estas sí se utilizan mucho, son las que mayormente aceptación tienen en la industria debido a su bajo costo, ya que soportan altas presiones. Su característica principal es que el radio de abombado es aproximadamente igual al diámetro. Se puede fabricar en diámetros de 0,3 hasta 6 metros. Serían estas toriféricas, ¿no es cierto? Esta de aquí. Entonces, este radio de abombado, este R de aquí, es aproximadamente igual al diámetro. A este diámetro. Este R. Igual al diámetro. Y este R chico es aproximadamente 1/8 del R chico, o sea, un 16avo del diámetro. Un 16avo del diámetro. ¿Sí? O 1/8 de este R chico aquí, aquí. Del R, del radio del tanque. Normalmente entre 30 centímetros hasta 6 metros de diámetro. Las tapas semilípticas son empleadas cuando el espesor calculado de una tapa toriférica es relativamente alto, ya que las tapas semilípticas soportan mayores presiones que las toriféricas.
El proceso de fabricación de estas tapas es el troquelado. Su silueta describe una elipse en relación 2:1. Su costo es alto y se fabrican hasta un diámetro máximo de 3 metros. Es una elipse donde, ustedes saben que la elipse tiene el diámetro mayor y un diámetro menor. Entonces, el diámetro mayor es 2, la relación es de 2:1 respecto a sus diámetros, ¿cierto? Entonces, la elipse, esta elipse de aquí, si la completamos así, ¿no es cierto?, va a tener un diámetro mayor, que sería el radio del diámetro, y el diámetro menor, esa relación, ¿no es cierto?, si la completáramos así, tiene que ser de 2:1, o sea que el radio de abombado de esto va a ser 1/4 del diámetro, ¿verdad? 1/4 del diámetro. No, el radio de abombado es 2:1. Sí. Sí, este radio de abombado de aquí es aproximadamente el doble del diámetro. Así es. Y se fabrica hasta un diámetro máximo de 3 metros. O sea, si tenemos un diámetro más de 3 metros, ya no podemos hablar de tapas semielípticas, ¿no es cierto? Muy bien. Tapa semiférica. Utiliza exclusivamente para soportar presiones críticas. Como su nombre lo indica, su silueta describe una media circunferencia perfecta. Su costo es alto y no hay límite dimensional para su fabricación. O sea, puede ser de cualquier tamaño. La tapa 80-10, ya que se cuenta con prensas lo suficientemente grandes para troquelar tapas semielípticas con relación 2:1 de dimensiones relativamente grandes, hemos optado para fabricar este tipo de tapas cuyas características principales son el radio de abombado del 80% del diámetro y el radio de la esquina o radio del nudillo es 10% del diámetro. ¿Cierto? Este de aquí, este radio de abombado, este R de aquí, es el 80% del diámetro. Y este R chiquitito del nudo aquí es el 10% del diámetro. ¿Sí? La diferencia de la toriférica, este radio de abombado era igual al diámetro. Y este R de aquí era un 16avo del diámetro. Estas tapas las usamos como equivalente a la semielíptica relación 2:1. Tapa cónica. Se utiliza generalmente en un fondo donde pudiese haber acumulación de sólido y como transición en cambio de diámetro del recipiente cilíndrico. Su uso es muy común en torres fraccionadoras o de destilación. No hay límite en cuanto a dimensiones para su fabricación y su única limitación consiste en que el ángulo del vértice no deberá ser mayor al 60%. O
a 60 grados, quiero decir. Las tapas cónicas con ángulos mayores a 60 grados de vértice deberán ser calculadas como tapas planas. Deberá tenerse la precaución de reportar las uniones cono cilíndrico de acuerdo al procedimiento. Tapas coricónicas son igual que las cónicas, pero con esta diferencia. La diferencia de las tapas cónicas es que este tipo de tapas tiene su diámetro mayor, un radio de transición que no deberá ser menor al 6% de su diámetro mayor, o 3 veces el espesor. Tiene las mismas restricciones que las tapas cónicas, es decir, estos chupameicos pueden fabricarse con un diámetro no mayor de 6 metros. Son estas de aquí, tapas cónicas. Este ángulo no debe ser mayor a 60 grados, ¿cierto? Y esta es la diferencia, esta es la cónica y esta es la toricónica, y tiene una pestaña de este tipo. Estas como tapa se utiliza para presiones bajas y como fondo también. Normalmente se utiliza mucho más como fondo que como tapa. Como fondo es invertido, ¿cierto? Como vimos en el dibujo del tanque anterior. Tapa toricónica. Y entonces cada una de estas tapas tiene su fórmula para calcular el espesor. El espesor de la chapa con lo que se fabrica cada tapa. Por ejemplo, la tapa toriférica es igual a T por P por L por M dividido entre 2 SE menos 0,02 P, donde P es la presión de diseño, L es el radio de abombado, ¿cierto? Entonces aquí, toriférica aquí está. L sería este R de aquí, ¿cierto? El radio de abombado que en la toriférica es igual al diámetro, ¿cierto? Entonces aquí L sería el diámetro. Y M es un factor adimensional que depende de la relación de L y R. Sería del diámetro de esta R y el diámetro, ¿cierto? R y L. Y se va a unas tablas, estas tablas de acá, de acuerdo a esa relación, ¿cierto? Se calcula M. Estos son los valores de L sobre R, y se calcula M con esta tabla. Ese es el esfuerzo máximo permisible del material, dado en libras por pulgadas, si todo está dado en libras en pulgadas, o en kilopón, no, mejor dicho, en kilopascales. En kilopascales. Un pascal es igual a un bar, si no me equivoco. En kilopascales, sí. Y kilopascales son 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. T está en el espesor mínimo requerido en las tapas sin corrosión, las pulgadas. T es la eficiencia de la soldadura, ¿no es cierto? Entonces, todo esto son datos. Todo esto son datos. Y solamente es reemplazar en la fórmula.
Hay algunos datos que se tienen que deducir, ¿no? Por ejemplo, el valor de M. El valor de L es, más o menos ya sabemos cuánto es R, si es 16 a O del valor de L, R. Pero son datos que se tienen, ¿cierto? Y que se pueden calcular. Para la tapa semielíptica, la presión de diseño por el diámetro, dado, no es en milímetros, este diámetro dado en centímetros, es la eficiencia de las uniones de la soldadura, es la presión de diseño, en libras por unidad o en kilopascales. O en kilogramos por centímetro cuadrado también. La tapa semisférica es la presión de diseño por el radio interior de la tapa. O sea, el radio es la mitad del diámetro, ¿cierto? 2SE02, ¿cierto? El espesor le va a dar aquí en centímetros. Esto tenemos que verlo bien, las dimensiones. Si P lo damos en libras por pulgada cuadrada, el radio tiene que dar en pulgadas. Si P lo damos en kilogramos sobre centímetro cuadrado, el radio está dado en centímetros, ¿cierto? Y este es para la tapa 8010, 0.73 P por L, SE sobre eso. Donde L, en 10 minutos se acaba. L es el diámetro interior de la tapa. L es el diámetro interior de la tapa. Cuando se acabe, ingeniero, volvemos a entrar o ya nos retiramos porque ya va a ser la hora. No, ya se acaba. Y las tapas cónicas, ¿no es cierto?, de la presión de diseño por el diámetro dividido entre 2 cosenos de alfa, donde alfa es la mitad del ángulo del vértice. Si hablamos que el ángulo del vértice no debe ser mayor a 60 grados, alfa va a ser 30, ¿cierto? O menor a 30. Por SE menos 0,6P. Entonces cada una de las tapas tiene su fórmula. Esta es para la tapa toricónica, donde L se calcula por el diámetro, ¿cierto? 2 coseno de alfa. Y se aplica esta fórmula de aquí. Y el espesor del cuerpo está dado por la presión de diseño por el radio dividido entre S E menos 0,6P. ¿Cierto? Esta es la fórmula para el espesor del cuerpo. Y aquí hay un ejemplo, que esto lo vamos a hacer en la próxima clase y vamos a hacer más ejemplos. Por ahora lo dejamos aquí. ¿Tienen alguna consulta? Voy a dejar de compartir. A ver, aunque sea un ratito, quiero ver la cara. Han venido 38. En ese fondo. Muy bien. Están con cara de aburrido. Están aburridas. Nos develamos en los bloqueos para desbloquear, ingeniero, para limpiar lo que necesitamos. Están develados. Bueno, ya se acabó eso por ahora. Después viene la otra lucha que van a hacer por la autonomía universitaria.
Una semana dijeron que iban a dar el plazo para Hola, que enmienden el paquete de leyes y se restablezca los 2/3. a las 14:07. No creo que haya más paros así indefinidos. Lo que sí, la universidad va a tener que hacer presión fuerte. Vamos a tener que salir a marchar, de repente irse a Sucre, porque la pelea va a ser con el Tribunal Constitucional que ellos anulen directamente que digan que es inconstitucional la ley para que la anulen. No tengan que ir a Sucre y hacer presión allá. Y aquí también, ni modo. Bueno, chicos, nos vemos entonces el día mañana, ¿no? Jueves. Mañana. Mañana ingeniero. continuamos. Mañana. Pero este Ok. documento lo va a pasar al grupo de Classroom para ir leyéndolo. Sí, lo voy a pasar. Hasta luego, ingeniero, que tenga buen día. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Chao, ingeniero. chao. Hola, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego.